El director humilló a un estudiante humilde al pedirle que interpretara el piano como una burla, pero nadie esperaba lo que sucedió después. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo relatos que conmueven el alma y nos recuerdan que el talento no discrimina por apariencias. En la prestigiosa Academia Wellington, donde las apariencias valían más que cualquier mérito, un pequeño acto de soberbia estaba a punto de desencadenar un acontecimiento que nadie olvidaría jamás. Era el primer día de clases para Diego Navarro, un joven de piel oscura, rostro tranquilo y vestimenta modesta. Su camiseta gris estaba algo desgastada, el pantalón vaquero presentaba un pequeño desgarro en la rodilla y sus zapatillas deportivas evidenciaban haber pasado por varias batallas. Diego recorría los amplios pasillos de mármol de la academia como si invadiera un territorio prohibido. En cada paso sentía las miradas de estudiantes con trajes impecables, hijos de familias adineradas que llevaban generaciones estudiando allí. Nadie pronunciaba palabra, pero los ojos decían todo. No perteneces aquí. Su abuela, doña Carmen, había llorado de emoción al recibir la noticia de que Diego había sido admitido con una beca completa. En su barrio, un lugar olvidado por el tiempo y las autoridades, esta oportunidad era como una luz improbable en medio de tanta oscuridad. Diego prometió no defraudar ese sacrificio. Al llegar al aula 3B, respiró profundo antes de empujar la puerta. El bullicio cesó al instante. Cada alumno giró la cabeza para observarlo como quien ve una mancha en una tela nueva. Tú, al fondo, ordenó el profesor sin siquiera preguntar su nombre. Mientras Diego cruzaba la sala, escuchó susurros. Seguro es el becado, comentó una chica de cabello rubio perfectamente peinado. Mira sus zapatos, agregó otro, soltando una risa cruel. Diego bajó la mirada recordando las palabras de su abuela. Levanta la frente, hijo, vales tanto como cualquiera. Sin embargo, a veces el peso de las miradas era demasiado. Durante las primeras horas, se mantuvo callado, tomando apuntes con dedicación y evitando el contacto visual. Por más que intentara pasar desapercibido, su sola presencia era motivo suficiente para ser juzgado. En el recreo, buscó refugio en un rincón apartado del patio. Sacó de su mochila una torta de frijoles envuelta en papel aluminio y una botella de agua tibia. Mientras comía en silencio, observaba los partidos de fútbol que los otros chicos jugaban en el césped perfectamente cuidado, como si pertenecieran a un mundo inaccesible para él. Entonces, una sombra se proyectó sobre él. Diego levantó la vista y vio al director de la academia, el señor Henderson, un hombre con traje impecable, cabello canoso y perfectamente peinado, y una sonrisa cargada de arrogancia. ¿Tocas algún instrumento, muchacho?, preguntó con voz autoritaria que no dejaba espacio a la comodidad. Sí, señor, un poco de piano, respondió Diego bajando la mirada. El director arqueó una ceja, como si esa respuesta fuera una broma privada. Interesante, dijo simplemente, antes de girar sobre sus talones y alejarse, dejando tras de sí un aire de burla que Diego no pudo comprender del todo. Aquella noche, en su pequeño departamento de paredes descascaradas, Diego no mencionó nada a su abuela. Prefirió decirle que su primer día había sido tranquilo para no preocuparla. Después de cenar, como cada noche, bajó al sótano del edificio, donde un viejo piano desafinado, abandonado hacía años por un vecino, lo esperaba. Las teclas amarillentas crujían bajo sus dedos, pero para Diego ese lugar era su santuario. Allí no existían la pobreza, las miradas duras ni los prejuicios. Solo estaban él, su música y los sueños que se negaba a soltar. Los días siguientes en la Academia Wellington no fueron más amables. Cada rincón parecía recordarle que no pertenecía allí. Las conversaciones se detenían cuando pasaba, los murmullos, las risitas contenidas, las miradas evasivas. Todo formaba una muralla invisible que lo aislaba aún más. Él se refugiaba en los libros, en sus cuadernos, en su música. Nunca respondía a las provocaciones, pero cada comentario, cada risa, dejaba pequeñas grietas en su corazón. En su barrio había aprendido a resistir las tormentas, pero la soledad dentro de aquella escuela elitista era una batalla distinta. Un miércoles por la mañana, la profesora de música, la señora Morales,
Anunció que habría una presentación artística durante la gala de bienvenida para los nuevos padres. Era una tradición. Los alumnos debían mostrar sus talentos para reforzar el prestigio cultural de la institución. El señor Henderson, en un tono casual pero cargado de intención, sugirió que Diego fuera el encargado de abrir el evento con una pieza al piano. La noticia se propagó por los pasillos como pólvora. Algunos chicos reían abiertamente. «Esto va a ser épico», bromeó Thomas, líder del equipo de fútbol. «¿Se atreverá a tocar ese piano Steinway? A ver si no lo rompe», agregó otro entre carcajadas. Diego escuchaba todo fingiendo indiferencia, pero dentro de él un nudo se apretaba cada vez más. Sabía perfectamente que aquello no era un honor, sino una trampa, una burla cruel disfrazada de oportunidad. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, sus pasos eran más pesados que nunca. Cada palabra, cada mirada, se reproducía en su mente como un eco amargo. Al llegar, encontró a su abuela preparando arroz y frijoles con el mismo amor de siempre, como si el mundo fuera un lugar menos hostil dentro de esas 4 paredes. «¿Cómo estuvo hoy, hijo?», preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. «Bien, abuela», mintió Diego forzando una sonrisa. Pero esa noche, sentado frente al viejo piano, la verdad brotó en forma de notas. Tocó como si quisiera arrancarse la tristeza del pecho. Cada melodía era un suspiro, cada acorde una lágrima que no derramaba delante de nadie. Recordó las palabras de doña Carmen en aquellas tardes de música en el barrio: «No toques para complacer a otros, Diego, toca para contar tu verdad». Fue entonces cuando tomó una decisión. No importaba si querían reírse de él. No importaba si lo miraban como un bicho raro. Él tocaría, pero no para ellos. Tocaría para sí mismo, para su abuela, para su historia. Y aunque el miedo seguía latiendo en su pecho, algo nuevo comenzó a germinar. Una determinación silenciosa e invencible. El viernes llegó más rápido de lo que Diego hubiera deseado. Desde temprano, el ambiente en la academia se sentía distinto. Los alumnos con uniforme impecable recorrían los pasillos con entusiasmo, preparando sus números de danza, teatro o canto. Para ellos, la gala era una celebración. Para Diego, una sentencia. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, los padres empezaron a llegar. Autos de lujo se alineaban en la entrada principal. Hombres vestidos con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador llenaban el auditorio decorado con flores blancas y doradas. Cada detalle irradiaba opulencia y tradición. Detrás del escenario, Diego respiraba profundo. Sus manos sudaban. Llevaba puesta su mejor ropa, una camisa blanca algo holgada y un pantalón heredado de su primo mayor. No había marcas costosas, pero sí dignidad en cada pliegue. La señora Morales se acercó y le dio una leve palmada en el hombro. «Confío en ti, Diego. Hazlo como si estuvieras en casa», le dijo con una sonrisa cálida. Antes de que pudiera responder, el señor Henderson tomó el micrófono en el escenario principal. «Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra tradicional noche de talentos. Para comenzar, tendremos algo», hizo una pausa cargada de sarcasmo. Algunas risas se escaparon entre el público. Diego sintió como el estómago se le encogía. «Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro nuevo alumno becado, Diego Navarro». Los aplausos fueron dispersos, algunos sinceros, otros teñidos de burla apenas disimulada. Diego caminó hasta el centro del escenario, sintiendo cada mirada como un peso sobre sus hombros. Se sentó frente al majestuoso piano Steinway que relucía bajo las luces del auditorio. Cerró los ojos un instante, intentando recordar por qué estaba allí. No era por ellos, ni por aprobación. Era por doña Carmen, por las noches en el sótano, por cada promesa susurrada al viejo teclado. Colocó las manos sobre las teclas. Por un segundo, todo el murmullo desapareció. Solo existían él y la música. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, como un niño asomándose al mundo. Luego, la melodía creció lentamente. La pieza que eligió no era conocida, ni comercial, ni espectacular. Era una composición propia, nacida de sus recuerdos, miedos y sueños. En el auditorio, los murmullos se apagaron,
Las sonrisas arrogantes desaparecieron. Las manos que sostenían celulares para grabar burlas bajaron, atónitas. La música de Diego tenía algo que no podía fingirse. Era pura, honesta, cargada de emoción. Cada nota era una página de su vida, cada acorde una caricia de su abuela, cada pausa un suspiro contenido durante años. Al terminar, no hubo un estallido inmediato de aplausos, sino un silencio reverente y denso, como si nadie quisiera romper la magia recién nacida en aquel lugar. Hasta que, tímidamente, una mujer en primera fila, una madre de cabello plateado y ojos brillantes, comenzó a aplaudir. Pronto otro se unió, luego otro más. En cuestión de segundos, todo el auditorio estaba de pie ovacionando a Diego Navarro. Sin embargo, desde el fondo, el señor Henderson observaba con los labios apretados y el ceño fruncido. Aquello no era lo que había planeado. El verdadero cambio apenas comenzaba. Cuando Diego bajó del escenario, su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Esta vez era algo nuevo, algo que apenas se atrevía a reconocer. Orgullo. Los pasillos detrás del auditorio parecían más largos de lo habitual. Cada paso lo acercaba a una realidad que aún no terminaba de comprender. Algunos profesores se acercaron a felicitarlo con sonrisas sorprendidas. Otros alumnos, los mismos que días atrás apenas ocultaban su desprecio, ahora lo miraban de otra forma, con respeto, admiración o incomodidad. Entre ellos, Thomas, el líder del equipo de Mindose Fútbol, bajó la mirada cuando Diego pasó cerca. No dijo nada, pero ese simple gesto valía más que 1000 palabras. En casa, esa noche, Diego y su abuela compartieron una cena sencilla pero llena de alegría. «¿Cómo te fue, mi hijo?», preguntó doña Carmen sirviéndole una generosa cucharada de arroz. «Tocaron para mí, abuela. Esta vez, ellos me escucharon». Ella sonrió con ese amor silencioso que había sido su escudo durante toda su vida. No hacía falta decir más. Mientras Diego dormía con el corazón liviano, en la oficina del director, el señor Henderson tramaba en silencio. El plan para ridiculizar al alumno becado había fracasado estrepitosamente, y para su molestia, la comunidad escolar hablaba de Diego con entusiasmo. Comentarios como: «¡Qué talento tan genuino! Es un orgullo para la academia. Necesitamos más jóvenes así». Ese comentario circulaba entre padres y maestros. La fachada impecable que Henderson había construido durante años comenzaba a resquebrajarse, y él era consciente de ello. No podía permitir que un solo alumno, y menos uno de orígenes humildes, cambiara la narrativa de Wellington. El lunes siguiente, la señora Morales anunció con una sonrisa que Diego había sido invitado a integrarse al club de artes de la escuela, un honor reservado a los estudiantes más sobresalientes. Además, el Conservatorio Regional mostró interés en otorgarle una beca para estudios avanzados de música. Las noticias se esparcieron con rapidez. Algunos se alegraron sinceramente. Otros, como Henderson y su reducido círculo de aliados, fruncieron el ceño. En los pasillos, las cosas también cambiaban. Diego seguía siendo reservado, pero ya no invisible. Ahora los saludos eran más frecuentes, las puertas se entreabrían para él y su presencia imponía un respeto antes negado. Pero donde hay luz, también hay sombra. Tras sonrisas falsas y aplausos forzados, crecía un resentimiento silencioso. Diego, aunque avanzaba con paso firme, intuía que el verdadero desafío estaba por comenzar. Algunos no aceptarían perder su poder tan fácilmente y estaban dispuestos a todo para recuperarlo. La semana posterior a la gala se sentía distinta en la Academia Wellington. Flotaba en el ambiente un aire casi imperceptible pero real de transformación. Algunos alumnos mostraban más atención, los profesores mayor receptividad y hasta la mirada de los administrativos parecía cargada de nueva curiosidad. Sin embargo, no todos celebraban ese cambio. Desde su oficina, el señor Henderson vigilaba cada movimiento con creciente irritación. Para él, Diego representaba una amenaza, la prueba viviente de que el mérito podía surgir desde donde menos se esperaba, desafiando estructuras cómodas que la escuela había preservado por años, algo inadmisible. En una reunión privada con miembros selectos del cuerpo docente, el director dejó entrever sus verdaderas intenciones,
disfrazadas de preocupación. No podemos permitir que la escuela pierda su esencia, debemos asegurarnos de que todos los alumnos mantengan su lugar. Aunque sus palabras fueron medidas, el mensaje era claro. Poco después comenzaron a ocurrir pequeños incidentes. El piano de la sala de música que Diego usaba apareció con teclas rotas una mañana, sin explicación. Sus partituras, cuidadosamente guardadas en su casillero, desaparecieron misteriosamente. Incluso empezaron a circular rumores maliciosos que insinuaban que su talento estaba sobrevalorado, que todo fue una casualidad emotiva de una sola noche. Diego notaba todo esto, pero eligió callar, no por ignorar la injusticia, sino porque sabía que la verdadera respuesta no se da con gritos, sino con perseverancia. Cada tarde, tras las clases, seguía practicando en el viejo piano del sótano de su edificio. Allí, entre polvo y notas desafinadas, encontraba fuerzas para continuar. Doña Carmen, siempre intuitiva, lo notaba más callado que de costumbre. Una noche, mientras le servía una taza de té caliente, se sentó frente a él y preguntó: ¿Te sucede algo, hijo? Diego dudó, pero finalmente negó con la cabeza: Todo bien, abuela, solo estoy cansado. Ella no insistió, acarició su cabello con ternura y dejó el té sobre la mesa. Sabía que su nieto libraba batallas silenciosas que solo él podía enfrentar, pero no estaba solo. Lo que Diego desconocía era que algunos profesores, encabezados por la señora Morales, también habían empezado a observar. Notaban las trabas, las miradas, los obstáculos que surgían de la nada, y aunque no podían probar nada, comenzaron a tramar maneras de apoyarlo sin exponerse abiertamente. Comprendían que Diego no solo defendía su derecho a soñar, sino que abría un camino para quienes nunca habían tenido voz en esa academia. Esa semilla, aunque pequeña, ya había echado raíces. El rumor de que Diego Navarro había dejado huella en la gala de talentos seguía recorriendo la Academia Wellington como un eco persistente. Sin embargo, mientras muchos empezaban a admirarlo, otros, liderados en silencio por la sombra del señor Henderson, tejían redes invisibles para hacerlo tropezar. Los pequeños sabotajes no cesaban. Un día, Diego llegó a la biblioteca para estudiar y descubrió que su nombre había sido borrado de la lista de acceso a las salas de práctica musical. Cuando preguntó en recepción, una secretaria indiferente le respondió: «Debe haber cometido algún error en tu solicitud». Diego sabía que aquello no era cierto, pero una vez más eligió el silencio. No quería darles la satisfacción de verlo reaccionar. En lugar de protestar, pidió permiso para usar el piano más antiguo, el que estaba en un rincón olvidado de la escuela, con teclas amarillentas y sonido quebrado. Allí, en ese rincón donde nadie más quería estar, Diego seguía alimentando su sueño. Sin embargo, los obstáculos comenzaban a pesar. Cada mirada burlona, cada puerta cerrada, cada rumor malintencionado eran como pequeños alfileres que herían su espíritu. Había noches en las que el cansancio era tan grande que apenas podía sostener sus dedos sobre las teclas. Había días en los que se preguntaba si realmente valía la pena luchar contra algo tan enorme. Una tarde lluviosa, después de clases, se quedó más tiempo del permitido en el piano olvidado, perdido en su música, sin notar que la escuela empezaba a vaciarse. Tocaba una melodía propia, mezcla de tristeza, anhelo y fuerza. Fue entonces cuando una presencia silenciosa lo observó desde la puerta entreabierta. Era la señora Morales. No hizo ruido, solo permaneció allí escuchando con el corazón en la garganta. Cuando Diego terminó, levantó la vista y la vio. Se sobresaltó, temiendo una reprimenda, pero ella sonrió. «Eso que haces no se enseña, no se compra, no se finge», dijo acercándose. «Diego, tú tienes algo que esta escuela necesita más que nunca». Él bajó la mirada, acostumbrado a desconfiar de los elogios. «A veces no sé si tiene sentido seguir», confesó en voz baja. «Tiene sentido», afirmó ella. «Pero debes saber que la excelencia siempre incomoda a quienes viven de apariencias». La conversación fue breve, pero dejó en Diego una chispa nueva. No estaba completamente solo, y esa chispa, aunque pequeña, comenzó a avivar el fuego interior que casi se extinguía. Esa misma noche, en casa, doña Carmen notó algo distinto en su nieto.
Mientras cenaban, Diego, por primera vez en días, le contó todo: las partituras desaparecidas, el sabotaje en la sala de música, los rumores. Su abuela lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, le tomó las manos con firmeza. «Hijo mío», dijo con lágrimas contenidas, «cuando la vida te cierre todas las puertas, acuérdate que llevas una llave en el corazón. Esa llave es tu talento, tu fe, tu dignidad. Nadie puede arrebatártela». Diego sintió un nudo en la garganta. No era justo, no era fácil, pero en ese momento comprendió que su lucha era mucho más grande que una simple rivalidad escolar. Era una batalla por existir, por ser visto, por ser respetado. Y mientras en las oficinas de la academia se fraguaban nuevos obstáculos, en el corazón de Diego se forjaba algo mucho más fuerte que el odio o el rencor. Una determinación indestructible. Porque había algo que ni el director Henderson, ni sus aliados, ni todas las trampas del mundo podían entender. El verdadero talento no solo se mide en notas perfectas, sino en el valor de seguir tocando incluso cuando todos esperan verte caer. La semana siguiente amaneció con cielos grises y una humedad densa que parecía pegarse a las paredes de la Academia Wellington, como si el clima mismo presintiera la tensión acumulada en sus relucientes pasillos. La dirección había anunciado un nuevo evento institucional, la Semana de las Artes, un escaparate tradicional donde los mejores alumnos de música, pintura y teatro se presentaban ante invitados de alto perfil, empresarios, políticos y donantes importantes de la ciudad. Para muchos estudiantes, era una oportunidad de oro para obtener becas, contratos o prestigio. La noticia recorrió los salones como un rayo. Todos sabían quién merecía estar en el evento, todos recordaban quién había emocionado a la escuela semanas atrás. Todos sabían que debía ser Diego. Pero cuando se publicaron las listas de participantes en el mural del patio central, su nombre no aparecía, ni en música ni en ninguna categoría. Era como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue brutal. Algunos alumnos genuinamente indignados se miraban entre sí buscando explicación. Otros, más cínicos, simplemente se encogían de hombros. Así son las cosas aquí. Diego, al leer la lista, sintió un vacío frío apoderarse de su pecho. Por un instante, creyó que todo su esfuerzo, su dolor y su talento habían sido en vano, que la historia siempre sería escrita por los mismos de siempre. Permaneció de pie frente al mural durante varios minutos, sin moverse ni pestañear, hasta que una voz cálida a su lado lo sacó del trance. «No es justo, Diego, y no lo vamos a dejar así», dijo la señora Morales, su profesora de música. Él la miró confundido. Ella sonrió, pero había una firmeza nueva en su mirada. La injusticia solo prospera cuando el talento se calla. Y tú, hijo, tienes mucho que decir. Ese mismo día, un pequeño pero decidido grupo de maestros, entre ellos la señora Morales y el profesor de historia, el señor Ríos, comenzaron a organizar en secreto un evento alternativo. El verdadero eco de Wellington, un concierto abierto en el jardín trasero de la escuela, lejos de la supervisión del director Henderson. La idea era simple. Si no lo dejaban brillar en el escenario oficial, crearían su propio escenario, uno donde nadie pudiera censurarlo. La propuesta circuló en voz baja entre alumnos y profesores de confianza. Cada vez más manos se ofrecieron para ayudar. Estudiantes de teatro, pintores, músicos anónimos que también se sentían relegados. Era como una corriente subterránea de libertad que comenzaba a brotar bajo la superficie de aquella institución anquilosada. Mientras tanto, en la dirección, Henderson notaba que algo se movía aunque no lograba atraparlo. Su instinto, afinado por años de manipulación, le decía que Diego Navarro aún no estaba derrotado, y eso lo enfurecía más de lo que podía admitir. Así que decidió actuar. Frío, calculador, cruel. Convocó a Diego a su oficina bajo el pretexto de una charla de orientación. El chico acudió puntual, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Se sentó frente al inmenso escritorio donde el director, con su habitual sonrisa falsa, lo recibió. Diego empezó a hablar. Henderson cruzó las manos. «He notado tu entusiasmo, pero debes entender algo. No todos nacemos para ser protagonistas. A veces nuestro papel es aprender en silencio». Diego apretó los puños sobre sus rodillas. No respondió,
no cayó en la trampa. Lo que quiero decirte, continuó el director inclinándose ligeramente hacia adelante, es que tal vez sea mejor para ti, para tu futuro aquí, mantener un perfil bajo. No te conviene hacer olas. Las aguas tranquilas son las más seguras. ¿Comprendes? Era una amenaza envuelta en terciopelo, una advertencia disfrazada de consejo paternal. Diego levantó la vista. Sus ojos oscuros y determinados se clavaron en los del director. No dijo nada, no hizo falta. Su silencio era un grito ensordecedor de dignidad. Esa noche, en casa, mientras su abuela le cosía un botón suelto en la camisa, Diego tomó una decisión. No importaba cuántas puertas le cerraran, cuántas trampas le tendieran, cuántas amenazas disfrazadas recibiera. Él iba a tocar, y lo haría para que todos lo oyeran, para que nunca más pudieran fingir que no existía. La historia de Diego Navarro apenas comenzaba, y ahora nada ni nadie podría detenerla. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos discretos, miradas cómplices y corazones acelerados. En los rincones olvidados de la Academia Wellington, alumnos y profesores trabajaban en silencio preparando lo que sería más que un evento, una declaración. Bajo la dirección de la señora Morales y el profesor Ríos, el verdadero eco de la Wellington tomaba forma. Consiguieron luces prestadas de la sala de teatro, sillas del comedor, un micrófono viejo que aún funcionaba y un pequeño piano vertical que una familia había donado años atrás y que yacía olvidado en un depósito polvoriento. Ningún detalle era improvisado, pero el espíritu que impregnaba la preparación era auténtico, vibrante. No era un acto vacío de rebeldía, sino una respuesta legítima a voces silenciadas, y Diego, aunque no lo había pedido, se convertía en su símbolo. La tarde anterior al evento, Diego caminó solo por los jardines de la escuela. El rumor de la organización clandestina ya se había extendido más allá de su pequeño círculo. Se decía que padres curiosos asistirían, que algunos reporteros locales habían sido alertados, y también que el director Henderson preparaba represalias. La presión era brutal, pero mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban en los senderos de piedra, Diego recordaba las palabras de su abuela. La dignidad no se negocia, hijo, se defiende. Esa noche, en casa, Diego afinó una última vez el piano del sótano con herramientas improvisadas. No era un instrumento perfecto, pero era suyo, el mismo que había acompañado su tristeza, sus sueños, su infancia. Se sentó frente a las teclas desgastadas y tocó hasta que sus dedos temblaron de cansancio. No ensayaba una pieza famosa ni buscaba la perfección técnica. Tocaba lo que salía de su alma. Una melodía sin nombre que hablaba de lucha, amor, memoria y esperanza. Cuando terminó, doña Carmen, que lo había escuchado desde la cocina, se acercó en silencio. Mañana, pase lo que pase, ya ganaste, hijo, susurró abrazándolo fuerte. Diego cerró los ojos, sintiendo el calor de ese abrazo como una armadura contra el frío del mundo. Sabía que no podía controlar el resultado, que podía ser ridiculizado, sancionado o incluso expulsado, pero también sabía que no actuar sería traicionarse a sí mismo, y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer. El viernes amaneció con un cielo limpio, azul intenso, como si el universo mismo conspirara a favor del pequeño milagro que estaba por ocurrir. A las 5 de la tarde, mientras en el salón principal de la Academia Wellington los alumnos designados por la dirección lucían sus talentos en un acto rígido y perfectamente coreografiado, en el jardín trasero comenzaban a llegar los verdaderos espectadores. Padres curiosos, estudiantes en busca de algo real, maestros que ya no querían callar y periodistas independientes alertados por correos anónimos. El pequeño escenario improvisado temblaba ligeramente bajo la brisa. Las luces eran humildes, el sonido era defectuoso, pero el espíritu era indestructible. En medio de todo eso, de pie junto al piano, con la camisa blanca bien planchada y el rostro sereno, estaba Diego Navarro, esperando su momento, listo para hablar sin palabras. En un rincón oculto entre los árboles, el director Henderson observaba la escena, con los puños cerrados de rabia. Había perdido el control y aún no imaginaba cuánto más perdería esa noche. A las 6 en punto, el jardín trasero de la Academia Wellington estaba lleno. No era una multitud ruidosa ni desordenada.
sino un público expectante, compuesto por rostros atentos, corazones dispuestos a escuchar algo verdadero. Un silencio casi sagrado se apoderó del lugar cuando Diego caminó hacia el centro del escenario improvisado. No había cortinas pesadas ni focos deslumbrantes, solo un piano de madera desgastada, unas pocas luces cálidas colgadas entre los árboles y una brisa suave que parecía cargar con los sueños de todos los que alguna vez habían sido ignorados. Diego se sentó frente al piano, respiró hondo, miró entre el público y vio en primera fila a su abuela, doña Carmen, con los ojos brillando de emoción y orgullo. Vio también a la señora Morales, al profesor Ríos, a compañeros que antes apenas conocía y ahora lo miraban como a un hermano de causa. Cerró los ojos, apoyó los dedos sobre las teclas gastadas y empezó a tocar la melodía que había nacido de dentro. No era perfecta, ni seguía una partitura famosa. Era suya, cruda y profunda. Cada nota parecía arrancada directamente de su alma. Era la voz de su barrio olvidado, la risa de su abuela en las tardes de domingo, el dolor de cada desprecio, la soledad de cada pasillo recorrido en silencio, la esperanza que se negaba a morir. El público, al principio, escuchaba en respetuoso silencio, pero poco a poco algo más comenzó a pasar. No solo escuchaban, sentían. Madres de familias adineradas, acostumbradas a eventos sociales frívolos, se limpiaban discretamente las lágrimas. Profesores endurecidos por años de reglas estrictas bajaban la cabeza, avergonzados por sus propios prejuicios. Alumnos que antes reían ahora apretaban los labios, reconociendo en Diego algo que nunca habían tenido, el coraje de ser auténticos. Y en un rincón casi escondido entre las sombras, el director Henderson miraba la escena con creciente desesperación. Su autoridad, su imagen, su pequeño imperio de apariencia y control, todo se desmoronaba con cada acorde que brotaba de esas teclas gastadas. Porque la música de Diego no solo llenaba el jardín, llenaba los vacíos que años de exclusión habían dejado en aquella escuela. Era imposible fingir que no lo oían. Imposible fingir que no los tocaba. Imposible seguir ignorándolo. Cuando la última nota flotó en el aire y el eco de su música se apagó, hubo un segundo de silencio absoluto, un silencio pesado, profundo, y entonces, como una ola imparable, las primeras manos comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego más fuerte, y luego todos de pie aplaudiendo, vitoreando, llorando. Diego permaneció sentado un momento más, la cabeza gacha, sintiendo cómo las emociones lo desbordaban. No había discursos preparados, no había trofeos ni certificados, pero en ese aplauso sincero encontró todo lo que había buscado desde que puso un pie en esa escuela. Ser visto, ser respetado, ser escuchado. Cuando finalmente se levantó, sus ojos se cruzaron con los de su abuela. Ella no dijo nada. No hacía falta. Su sonrisa era el aplauso más grande de todos. Y mientras el jardín vibraba con la emoción, mientras los profesores se abrazaban discretamente y los alumnos aplaudían hasta doler las manos, Diego entendió una verdad simple pero inmensa. Había cambiado la historia, había roto el silencio y nunca más volvería a ser invisible. El lunes siguiente, la Academia Wellington ya no era la misma. Algo invisible, pero irreversible, había cambiado en el aire. Las conversaciones en los pasillos ya no giraban en torno a los partidos de fútbol ni a los viajes de verano. Ahora todos hablaban del concierto en el jardín, de la valentía de Diego, de la emoción que aún vibraba en sus corazones. Hasta los más escépticos, los más fríos, caminaban de manera distinta. Más cautelosos, más conscientes. Para muchos, la actuación de Diego había sido solo una chispa emotiva. Para otros, el inicio de un incendio silencioso que no podría apagarse. Pero en la oficina principal, tras cortinas gruesas y puertas cerradas, el señor Henderson hervía de rabia. La noche del concierto había sido una humillación pública que él no podía tolerar, y aunque por fuera mantenía su compostura impecable, por dentro tramaba un plan desesperado para aplastar la rebelión antes de que creciera más. Convocó a una reunión urgente con el comité de disciplina de la escuela. Allí, con documentos fríos y palabras cuidadosamente elegidas, propuso sancionar a todos los alumnos y profesores que habían participado en el evento no autorizado. La acusación era clara: violación del reglamento interno,
insubordinación y uso indebido de recursos de la institución. Pero todos sabían que, aunque disfrazada de tecnicismos, la verdadera meta era silenciar a Diego Navarro. La noticia se esparció como un relámpago, y esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, la comunidad no se quedó callada. Profesores indignados comenzaron a redactar cartas abiertas, padres conmovidos por la presentación exigieron explicaciones a la dirección, e incluso algunos alumnos populares que antes se mantenían al margen empezaron a alzar la voz en apoyo a Diego. En un acto de valor inusual, la señora Morales organizó una reunión abierta en el auditorio, sin la autorización del director. Allí, frente a decenas de alumnos y padres, contó la verdad. Cómo habían bloqueado a Diego del evento oficial, cómo habían saboteado su trabajo, cómo habían intentado apagar su talento desde el primer día. Su testimonio fue como un disparo en medio de un campo de silencio. Ya no se trataba solo de Diego, sino de todos los que alguna vez habían sido invisibles, de todos los que alguna vez fueron tratados como menos. Diego, sentado en la primera fila, escuchaba todo con el corazón latiendo fuerte. No estaba acostumbrado a que otros hablaran por él, ni a ser defendido, y sin embargo, allí estaban profesores que arriesgaban sus puestos, compañeros que arriesgaban su reputación, padres que arriesgaban su lugar en la élite social. Todo por él, todo por la verdad. Esa tarde, la dirección recibió una notificación urgente. La Junta Escolar y la Inspección Regional de Educación habían sido alertadas. Una investigación formal sobre el manejo de becas, discriminación y abuso de autoridad sería iniciada en la Academia Wellington. El señor Henderson sintió por primera vez en años que el suelo bajo sus pies temblaba, y aunque intentó aferrarse a su imagen de poder, ya era demasiado tarde. La marea había cambiado y esta vez venía arrasándolo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores, reuniones urgentes y silencios incómodos. La Academia Wellington, acostumbrada a las apariencias y a los secretos bien guardados, ahora se encontraba bajo el escrutinio público. Investigadores de la Junta Escolar comenzaron a recorrer los pasillos, a revisar documentos, a entrevistar profesores, alumnos y padres. Cada declaración, cada evidencia construía lentamente un mural devastador. Un patrón sistemático de exclusión, favoritismo y humillación hacia los alumnos becados, todo bajo el mandato del señor Henderson. El director, que durante años había caminado altivo por la institución, ahora evitaba salir de su oficina. Su rostro, antes seguro y altanero, se había endurecido, surcado por la ira contenida y el miedo creciente. Mientras tanto, Diego seguía asistiendo a clases como siempre, con la cabeza alta y el corazón firme. Sabía que aún no era tiempo de celebrar, que la resistencia verdadera se libra en silencio, en cada pequeño acto de dignidad diaria. Pero algo era diferente ahora. Cuando caminaba por los pasillos ya no recibía miradas de desprecio. Al pasar escuchaba susurros de admiración, palabras de aliento. Algunos alumnos antes indiferentes lo saludaban con una sonrisa genuina. No era fama lo que buscaba, sino respeto, y poco a poco lo estaba conquistando. Una mañana, mientras estudiaba en la biblioteca, la señora Morales se le acercó con una carta en la mano. «Es para ti», dijo, entregándosela con una sonrisa emocionada. Diego la abrió con manos temblorosas. Era una invitación oficial del Conservatorio Nacional de Música, una audición privada con posibilidad de beca completa, basada en las referencias que varios de sus profesores habían enviado tras el concierto en el jardín. Diego sintió que el aire le faltaba. La oportunidad que ni siquiera había soñado ahora estaba frente a él. No como un favor, ni como una concesión, sino como un reconocimiento legítimo a su talento, esfuerzo y verdad. Esa noche, en su pequeño apartamento, compartió la noticia con su abuela. Doña Carmen lo abrazó con fuerza, sin poder contener las lágrimas. «Siempre supe que tu música te llevaría lejos, hijo», susurró acariciándole el cabello. «Solo tenías que resistir un poco más que el mundo». Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora por la escuela. Diego Navarro, el chico de la beca, el muchacho del piano olvidado, había sido convocado por el conservatorio más importante del país. Para algunos fue motivo de celebración. Para otros fue una bofetada incómoda de realidad,
Pero para Diego representaba algo más profundo, la reafirmación de que nunca había estado equivocado al seguir su pasión. Mientras tanto, la investigación contra Henderson alcanzaba su clímax. Los inspectores reunieron pruebas irrefutables, correos electrónicos discriminatorios, manipulaciones en la asignación de becas y desvío de recursos. El cerco se cerraba. Finalmente, en una asamblea general convocada por la Junta Escolar, se anunció el veredicto. El director Henderson sería destituido de su cargo de manera inmediata e inapelable. La noticia estalló como un trueno. Los alumnos aplaudieron, los padres asintieron satisfechos y los profesores se miraron entre sí con sonrisas de alivio. Diego, sentado discretamente en una esquina del auditorio, no aplaudió de inmediato. Cerró los ojos y respiró hondo. No sentía venganza ni odio, sino algo mucho más poderoso. Paz, la certeza de haber resistido sin traicionarse a sí mismo, la satisfacción de haber vencido no con violencia, sino con dignidad. Mientras todos celebraban a su alrededor, Diego comprendía en lo más profundo que su historia apenas comenzaba y que ya nada ni nadie podría detenerlo. Pasaron algunas semanas desde la destitución de Henderson y la Academia Wellington respiraba un aire diferente. Todo había cambiado de la noche a la mañana, pero las bases de un nuevo tiempo habían sido sembradas. Se crearon nuevos programas de apoyo a estudiantes becados, se abrieron espacios de arte inclusivos y se organizaron charlas sobre igualdad, diversidad y respeto genuino, no como un eslogan, sino como un compromiso real. En el corazón de esa transformación silenciosa, aunque sin buscarlo, estaba Diego Navarro. La escuela organizó un evento especial para cerrar el semestre, una gala de reconocimiento a los talentos emergentes. Esta vez no hubo invitaciones selectivas ni favoritismos. Todos los alumnos destacados fueron celebrados por mérito real. Cuando llegó el día, el auditorio de Wellington estaba repleto. Familias enteras, profesores, exalumnos e incluso reporteros locales ocupaban cada rincón. En la primera fila, doña Carmen, radiante con su vestido azul celeste y los ojos brillando de emoción. Al anunciar su nombre, Diego subió al escenario entre aplausos sinceros. Esta vez no había risas ocultas, ni trampas, ni humillaciones disfrazadas. Tomó asiento frente al piano, el mismo piano de cola que meses atrás parecía tan inaccesible. Colocó sus manos sobre las teclas, cerró los ojos y tocó. La melodía fue distinta a todas las anteriores, luminosa, vibrante, llena de vida. Era una carta de amor a su abuela, a su barrio y a sus luchas silenciosas. Un himno a la resistencia, a la dignidad y al poder de no rendirse. Cada nota acariciaba el alma de los presentes, cada acorde recordaba que, a veces, los héroes no llevan capas ni armaduras, sino cicatrices invisibles, sonrisas tímidas y sueños imposibles que se niegan a morir. Cuando terminó, no hubo duda alguna. Todo el auditorio se puso de pie, con aplausos ensordecedores, lágrimas y abrazos. En medio de esa ovación, Diego bajó la cabeza humildemente, como siempre, pero esta vez su corazón estaba en paz. Había logrado lo imposible, no solo abrirse camino en un mundo que intentó cerrarle todas las puertas, sino también abrir esas puertas para todos los que vendrían después. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, doña Carmen le tomó el brazo con ternura. «¿Ves, mi hijo?», susurró. «Siempre fuiste más grande que cualquier escenario». Diego sonrió mirando las estrellas que salpicaban el cielo. Sabía que el camino apenas comenzaba, que aún habría desafíos y barreras, pero también sabía algo que nadie podría arrebatarle jamás. Su valor, su música, su historia. Porque al final, no importa cuántas veces quieran silenciarte. Si tu verdad resuena fuerte en tu alma, siempre encontrarás la manera de ser escuchado. Y esa, entendió Diego Navarro, era la verdadera victoria. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Cuentos de Conquista para no perder ninguna de nuestras próximas historias de superación y justicia. Y si quieres seguir emocionándote, no te pierdas el vídeo donde un humilde mecánico es llamado para reparar el jet privado de una multimillonaria, y lo que sucede cambia sus vidas para siempre. Te esperamos en el próximo capítulo.